Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, buenas tardes para todas las senadoras y senadores. Muchísimas gracias a cada uno de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, a sus autoridades, al senador Guillermo Snopek, al senador Oscar Parrilli, a todos y cada uno de ustedes. La verdad que agradecerle en nombre de todo mi equipo también y del Gobierno Nacional la posibilidad hoy de estar aquí en este salón del Honorable Senado de la Nación con motivo de poder exponer, analizar y charlar acerca de los fundamentos del proyecto 151 del 2021 presentado por el Gobierno Nacional, por el Poder Ejecutivo Nacional, el pasado 6 de diciembre del año pasado. En primer lugar, si me permiten, no puedo dejar de contextualizar el momento en que se da el presente debate. No podemos, creo yo, dejar de mencionar lo que es verdaderamente elocuente, lo que es evidente. Hoy, lamentablemente, el Congreso de la Nación, esta Casa del Pueblo, está obligada a legislar bajo presión. Lamentablemente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo que todos conocen del 16 de diciembre del año pasado, 2021, este fallo, sin lugar a dudas, es una extorsión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Y que lamentablemente este fallo de la Corte Suprema pone en jaque la división de poderes. Repito, el fallo de la Corte Suprema no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo que es peor, no solamente es un acto político, sino que es un acto político extorsivo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que es un acto político y un acto político peor aún, extorsivo? Porque la Corte, como todos saben, yo lo dije a las pocas horas de emitido aquel fallo, el 16 de diciembre pasado, la Corte estableció un plazo prácticamente incumplible, de 120 días a partir del 16 de diciembre. ¿Saben cuánto falta para que se paralice un órgano de la Constitución, como es el Consejo de la Magistratura? Menos de 4 semanas. De esta manera, la Corte, como decía, nos amenaza, nos extorsiona con un hecho lamentablemente sin precedentes, insisto, en la historia argentina, que es nada más ni menos que la parálisis de toda la administración del Poder Judicial. Hasta tanto se adapte, según el fallo que declara la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 del año 2006, declararon la inconstitucionalidad de una ley que tiene 16 años de antigüedad. Una ley bajo la cual se designó casi el 70%, escucharon bien, el 70% de los funcionarios judiciales, de los magistrados actualmente en funciones. Eso es lo que ocurrió el 16 de diciembre pasado. Pero déjeme decirle que no solamente eso, sino que lo que es más grave, al declarar esa inconstitucionalidad volvieron operativa, le dieron operatividad a una ley que fue derogada por el órgano, por el poder del Estado que constitucionalmente está habilitado y facultado para ejercer funciones legislativas, que es este Senado y que es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, que es esta Casa del Pueblo, el Congreso de la Nación. Y aquí déjenme hacer una salvedad, porque la verdad que creo que no es menos importante, porque no debería ser el ministro de Justicia, ni siquiera debería ser un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, el que venga a advertir esto a este honorable Senado. Es este Congreso de la Nación el que debería rechazar y repudiar de plano esta verdadera intromisión
por parte de la Corte Suprema en facultades que le están absolutamente vedadas, como es legislar. Pero la Corte, en su fallo del 16 de diciembre, al declarar la inconstitucionalidad de esa ley sancionada hace 16 años atrás, por la que fueron designados el 70% de los magistrados actualmente en funciones, en un voto, en una disidencia parcial de uno de sus miembros, me refiero al voto del juez Ricardo Lorenzetti, fíjense lo que dice, porque al darle vigencia, al darle operatividad a partir del próximo 16 de abril a una ley que fue derogada hace 16 años atrás, me refiero a la primera ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 1997, la ley 24.937. En su voto, en su disidencia parcial, el juez Ricardo Lorenzetti escribió, permítame que lo lea textual, el doctor Lorenzetti decía en su disidencia: una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros años de las facultades de Derecho. Después cita una frase de Kelsen y finaliza el doctor Lorenzetti en esta disidencia, en este fallo del 16 de diciembre, diciendo: la decisión de mis colegas, dice él, contradice los principios básicos del derecho que no pueden ser ignorados por los magistrados. Repito, esto no lo escribí yo, esto no lo dijo el presidente, ni la vicepresidenta, ni ninguno de los que está en este salón. Lo dijo nada más ni nada menos que uno de los jueces de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Congreso, creo, y este honorable Senado, este cuerpo, no puede avalar este gravísimo hecho jurídico, porque estaría desde ya sentando un gravísimo y peligroso precedente hacia el futuro. Pero una vez hecha esta breve contextualización del momento en que se da este debate, me gustaría que empecemos a analizar cómo llegamos hasta acá. El 6 de diciembre pasado, varias semanas antes a este fallo, el Poder Ejecutivo de la Nación, cumpliendo con el anuncio que había hecho el presidente Alberto Fernández al abrir las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2021, eleva a conocimiento del Poder Legislativo este proyecto que hoy vengo a analizar frente a ustedes. Un proyecto de ley que tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura, tal cual lo había anunciado el presidente en la Asamblea del 1 de marzo, un proyecto concreto, un proyecto conciso, un proyecto que sin lugar a dudas tiene por norte, por objetivo, mejorar el funcionamiento, darle mayor dinamismo al Consejo de la Magistratura como instituto. El objetivo claramente se visibiliza con la simple lectura de este proyecto, y es que, claro, el Consejo de la Magistratura comience a funcionar de una manera más armoniosa, más dinámica, y que logre en definitiva cumplir con su principal objetivo, que es cubrir todas las vacantes existentes en el Poder Judicial, cubrirlas a tiempo. Y obviamente, además de darle más dinamismo, más equilibrio, obviamente también incorporar necesariamente, después de tantos años, la indispensable perspectiva de género. Y ya no una perspectiva de género, sino directamente la paridad de género en su composición. Lo que queremos básicamente a través de este proyecto que estamos debatiendo es que tengamos un Consejo de la Magistratura que sirva para responderles a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, que nos piden, que nos reclaman en cada pueblo, en cada provincia, más y mejor justicia en definitiva. Nuestro proyecto también creo que de la simple lectura del mismo surge que es un proyecto que claramente busca facilitar los consensos necesarios, los consensos parlamentarios necesarios, porque es un proyecto que, como decía al principio, es armónico, es equilibrado, que retoma incluso varios preceptos de proyectos anteriores, no solamente de senadores y legisladores del oficialismo, sino también
de senadores, legisladores de la oposición, de varios sectores de la oposición. Incluso, debo decirlo, debo advertirlo, no difiere mucho del proyecto, no difiere mucho el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de aquel que fuera presentado durante el gobierno anterior, me refiero al presidente Mauricio Macri, en el año 2017, con su ministro de Justicia, Germán Garabano. Es un proyecto que hasta incluso toma cosas de ese proyecto presentado durante la gestión anterior. Y nuestro objetivo, el objetivo del Gobierno, del Poder Ejecutivo, básicamente es evitar esta amenaza, esta extorsión con tiempo, esto como una bomba cargada en la mochila que tenemos dentro de las próximas semanas, poco menos de 4 semanas. El próximo 16 de abril puede ocurrir una tragedia institucional para la Argentina, como es la parálisis del Consejo de la Magistratura, la parálisis del órgano que está llamado a administrar no solamente el presupuesto, sino a administrar el Poder Judicial. Podemos decir que, y aquí permítame describir a grandes rasgos este proyecto, el proyecto 151/2021 presentado por el Poder Ejecutivo. Es un proyecto que, como le decía, es concreto, conciso. En su artículo primero modifica el artículo 2 de la ley vigente hasta dentro de 3 semanas, donde se regula la composición del Consejo de la Magistratura, la composición de los integrantes, de las bancas que van a conformar la nueva integración de ese Consejo de la Magistratura. En este artículo se establece la cantidad de bancas que van a estar integrando el Consejo de la Magistratura, que se eleva a 17 integrantes, a 17 miembros. De esas 17 miembros que van a pasar a conformar el futuro Consejo de la Magistratura, según el proyecto del Poder Ejecutivo, como podrán advertir, se eleva en 4 lo que es el Consejo de la Magistratura vigente hasta dentro de 3-4 semanas, según la Corte. Recordemos que el actual Consejo tiene 13 integrantes, 13 miembros. La integración, la composición en esta integración va a quedar conformada por 4 jueces o juezas, obviamente elegidos entre sus pares, debiéndose garantizar, dice el texto, la representatividad de los jueces de la Justicia del Interior. Va a estar integrada también por el estamento político, 6 legisladores de ambas cámaras, 3 senadores, 3 diputados, 2 por el bloque mayoritario y 1 por el bloque que le sigue en cantidad de integrantes. Esto es habitual en las leyes anteriores. También va a estar integrado esta composición del Consejo por los abogados. 4 representantes de abogados de la matrícula federal designados entre sus colegas en una elección donde el territorio nacional se erige como distrito único, y también va a estar integrado obviamente en la composición por un representante del Poder Ejecutivo Nacional y aquí también una novedad, también va a estar integrado por el estamento académico, el estamento científico, es algo que también se ha reclamado anteriormente. Va a tener 2 representantes el nuevo Consejo del estamento académico-científico. Me refiero a un profesor de cátedra elegido por los decanos de las distintas facultades de Derecho a lo largo y a lo ancho de la Argentina y también por un académico de reconocida trayectoria que va a ser elegido por el CIM, por el Consejo Interuniversitario Nacional. Como pueden ver, se incorporan de esta manera a la actual integración de 13 miembros, se eleva en 17, se incorporan de esta manera un juez, 2 abogados y un académico. Lo importante, y creo que hay que resaltarlo, no se incorpora de esta manera en este proyecto ningún miembro del estamento político. No se aumenta el estamento político y esto quiero remarcarlo porque fue incluso uno de los argumentos que se sobreactuó en este fallo de la Corte del 16 de diciembre del año 2021. Con esta composición, ninguno de los 4 estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura va a tener quórum propio, ni mucho menos va a tener, ninguno de esos estamentos va a poder alcanzar por sí solo
los 2/3 partes de los votos, como ustedes saben, la mayoría agravada, para tomar las decisiones importantes. Me refiero a elevar ternas, abrir procesos disciplinarios, me refiero también a enviar a un magistrado, según su inconducta en las funciones, a un jury de enjuiciamiento. Ese tipo de decisiones tampoco se alteran en este proyecto, las mayorías agravadas que son lógicas que existan. Me refiero a las 2/3 partes de los miembros del Consejo. Pero quiero ser claro en esto, porque fue uno de los argumentos que usó la Corte Suprema, insisto, sobreactuó la Corte Suprema para hacer referencia al momento de declarar la inconstitucionalidad de la ley. El estamento político, es decir, los legisladores del Senado, de la Cámara de Diputados, más el representante del Poder Ejecutivo Nacional, no queda ese estamento político en la composición de las bancas del Consejo, no superan el 41% del total de los integrantes, 41%. Fíjense que la ley que la Corte Suprema volvió a darle validez constitucional, una ley derogada hace 16 años atrás, el estamento político en la ley sancionada en 1997 que la Corte le quiere dar operatividad o le dio operatividad, el estamento político estaba representado por un 45% de los integrantes. Fíjense, creo que esto es un hecho digno de remarcar y que muestra que el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo claramente es un proyecto armónico que trata de buscar ese equilibrio sobre el que tantas veces se ha discutido. De esta manera creemos que es una composición verdaderamente inobjetable desde el punto de vista técnico, institucional y constitucional también. Por otro lado, hemos aprovechado la oportunidad para introducir un aspecto que a estas alturas no es menor. Me refiero, por primera vez hemos introducido en un órgano judicial la pauta de la paridad de género en la integración del Consejo de la Magistratura. Esta es la primera vez, es el primer órgano judicial que contiene necesariamente esta pauta de paridad. Pensemos que en la actual composición, en esta ley que la Corte Suprema declaró inconstitucional en diciembre del año pasado para darle operatividad a una ley de 1997, pensemos que en esta actual composición que va a perdurar por las próximas 3 semanas, de ahí la gravedad institucional y el peligro de la parálisis del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial, pensemos que esa integración tenía de los 13 miembros, de los 13 integrantes del actual Consejo de la Magistratura, solamente 4 mujeres, el 30%. Entonces, con esta ley venimos a ayornar lo que ya viene siendo necesariamente una obligatoriedad, no solamente una tendencia, de incluir esta perspectiva de género no solamente en la integración del Consejo de la Magistratura, sino también en esa perspectiva de género, también en los procesos disciplinarios contra aquellos jueces o juezas también, ¿por qué no?, como así también en las capacitaciones que se llevan adelante y también al momento de los concursos para los futuros magistrados. Necesariamente es tiempo de dotar al Poder Judicial con esta perspectiva de género y este órgano esencial, dotarlo con paridad de género en su integración. Otras modificaciones que se hicieron en este proyecto que hemos elevado los primeros días de diciembre del año pasado tienen que ver con los requisitos para poder ser miembro, integrante en el Consejo de la Magistratura. En el artículo 3 del proyecto se exige, entre otras de las exigencias que ya estaban en la ley, no tener una condena penal por un delito doloso en los últimos 20 años. Esto ha sido receptado de algunos proyectos de legisladores, no sé si un senador de la oposición había planteado esto también. También dentro de estas incompatibilidades, en el artículo 5, dentro de las incompatibilidades, se establece que aquella persona que ocupó un cargo o fue miembro en el Consejo de la Magistratura no podrá concursar
en algún concurso del Consejo de la Magistratura por los próximos 2 años siguientes a dejar el mandato como miembro del Consejo. Actualmente esa incompatibilidad es de tan solo 1 año y se han generado en el tiempo algunas situaciones que han suscitado hechos de poca transparencia. Entonces queremos hacerlo más equilibrado, más armónico, más dinámico y darle mayor independencia y transparencia a este Consejo de la Magistratura. Estos son los aspectos centrales del proyecto. Básicamente, como pueden ver, es un proyecto que no solamente intenta zanjar el problema planteado por la Corte Suprema en cuanto a la representatividad de los estamentos que van a conformar el Consejo de la Magistratura, y esto creo que hay que remarcarlo. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no modifica ninguna de las mayorías vigentes para la toma de las decisiones. En esto el proyecto se diferencia, en esto de no modificar ninguna de las mayorías que se requieren para la toma de decisiones, se diferencia muchísimo de lo que fue el proyecto presentado por el gobierno anterior en el año 2017, el proyecto de Macri y Garabano, donde se modificaban, se disminuían las cantidades para votaciones muy importantes, me refiero a los 2/3. En aquel proyecto del 2017, en el gobierno anterior, se disminuían los 2/3 para decisiones muy importantes en el Consejo de la Magistratura, como por ejemplo abrir un proceso disciplinario contra un magistrado, elevar ternas, mandar a un jury de enjuiciamiento a un magistrado. ¿Se imaginan, no, lo que hubiera sido con la gente de la mesa judicial si hubiera salido ese proyecto? Por otra parte, esta ley, como decíamos, no modifica los 2/3 que se requieren para tomar esas decisiones tan importantes en el Consejo. Nuestro proyecto tampoco modifica ningún aspecto relativo al quórum que se requiere para sesionar, para dar comienzo al trabajo, en definitiva, del Consejo de la Magistratura. Me refiero a la necesidad de la mitad de los integrantes, que en el caso, al elevarse la cantidad de sus miembros a 17, para comenzar a funcionar, el Consejo va a requerir la presencia de 9 de sus integrantes. Tampoco vemos aquí que se modifica ninguna de las condiciones para dar inicio al trabajo que tiene que llevar adelante el Consejo de la Magistratura. Como podrán ver también en este proyecto 151/2021, elevado por el Poder Ejecutivo, no se incluye la posibilidad de que los miembros, de que algún juez de la Corte integre el Consejo de la Magistratura. Receptamos así una postura que hasta el momento, hasta el día de la fecha, bueno, creo que hasta ayer a la tarde, era claramente un consenso consolidado, diría yo, un consenso transversal a todas las fuerzas políticas en la Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque ni en la ley del año 2006, la 26.080, derogada por esta Corte Suprema, esa ley que estuvo 16 años vigente, allí en esa ley tampoco se establecía la posibilidad de que un juez de la Corte integrara el Consejo, ni que el presidente de la Corte presidiera el Consejo de la Magistratura. Tampoco lo hizo la ley 26.855, denominada de democratización de la justicia, ley sancionada en el año 2013 y que también introducía reformas en el Consejo de la Magistratura. En esa ley tampoco se contenía la posibilidad o preveía la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura lo integrara un juez de la Corte. Como sabemos, tampoco, lo dije hace un ratito, tampoco en el proyecto del gobierno anterior, de Macri y Garabano, en el 2017, tampoco ese proyecto de la hoy oposición preveía que un juez de la Corte o el presidente de la Corte integrara la composición del Consejo de la Magistratura. Bueno, es un consenso, creo que consolidado. De hecho, a juzgar por el Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco está integrado por ningún miembro
del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma. Esto lo pongo como dato. Pero la verdad es que creo que a estas alturas no tenemos que ser ingenuos. Creo que no tenemos que ser ingenuos, porque sabemos que lamentablemente hay sectores que quieren llevar todo el debate a lo que evidentemente, de manera muy evidente, fue el objetivo verdadero, el objetivo real que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16 de diciembre pasado al declarar la inconstitucionalidad de aquella ley del 2006, que no es nada más ni nada menos que meterse al Consejo de la Magistratura por la ventana. Esta es la pequeña sutileza que es evidente, pero que de manera solapada constituyen lamentablemente los verdaderos, los reales motivos que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque la Corte no solamente, y esto creo que no debemos naturalizarlo, porque es grave, no debemos naturalizarlo porque es de extrema gravedad. La Corte no solamente se entrometió con facultades legislativas que corresponden a esta casa, a ustedes y a los diputados en Cámara Baja, sino que no solamente revivió un expediente que se había iniciado 16 años atrás, y esto quiero destacarlo porque es llamativo. Revivieron un expediente que se había originado 16 años atrás, una demanda del Colegio de Abogados de Capital Federal, creo que es de la Ciudad de Buenos Aires, de calle Montevideo, bien la aclaración, de la calle Montevideo. Y revivieron ese expediente, una demanda entablada a raíz de la sanción, la 26.080 del año 2006, revivieron ese expediente en donde los recurrentes, ni la Cámara al fallar en el año 2015, habían objetado o siquiera analizado la posibilidad de que la Corte Suprema integrara el Consejo de la Magistratura. Es decir, la gravedad es extrema. La Corte no solamente se entromete en las facultades de este Congreso y legisla, volviendo operativa una ley derogada por este Congreso, sino que además resuelve algo respecto de lo que no podía haberse entrometido, porque no tenía caso, porque no lo habían planteado ni los recurrentes ni la Cámara. Y sin embargo, resuelve y toma un aspecto central para decir, o resolver, mejor dicho, acerca de quién debe presidir el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué resuelven? Que lo tiene que presidir el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este, creo yo, que es el verdadero debate. Este es el verdadero debate hoy. Si queremos un Consejo de la Magistratura que sea democrático y menos corporativo, que en definitiva es el anhelo, el objetivo que persiguieron los constituyentes en la reforma de 1994, un Consejo de la Magistratura democrático y menos corporativo, lo dice cada uno, les recomiendo la lectura de aquellos miembros constituyentes de aquella reforma del 94, más democrático, menos corporativo, y machacan sobre eso. Si queremos un Consejo así, o si por el contrario queremos volver a concentrar todo el poder de la administración y la organización del Poder Judicial en la cabeza del presidente, del juez de la Corte Suprema, como ya ocurrió con lo que fue la primigenia ley, la 24.937, sancionada en 1997. Concentrar en la presidencia del juez de la Corte, también la posibilidad de ejercer la presidencia en el Consejo de la Magistratura, es peligroso sobre todo con esta Corte. Y ojo, yo no estoy atacando, porque mañana seguramente van a decir que ataco a la Corte. Yo hablo de lo que todos vemos de esta Corte. En todo caso, como decía Perón, yo no ataco, yo critico, cuanto menos. Lo cierto es que esta Corte el año pasado, a todos nos consta, a la opinión pública también, a cada argentino y argentina, quedó envuelta en un verdadero escándalo que le costó la obligación de
de haber tenido que renunciar a la única mujer que integraba esta Corte. Me refiero cuando tuvieron que elegir sus propias autoridades. Fue un escándalo, uno de los jueces denunciando a los otros dos jueces que se habían autoconvocado y autovotándose para ejercer la presidencia y la vicepresidencia de la Corte, una de las juezas presentando la renuncia, un bochorno. Esta es la Corte que se puede meter por la ventana en el Consejo de la Magistratura. Pero no es una cuestión de meterse por la ventana de lo que se trata aquí, sino de que, bueno, yo esto lo planteé también a las pocas horas de haber dictado aquel fallo en diciembre del año pasado, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia se ponga también al frente como presidente del Consejo de la Magistratura no solamente es inconstitucional, no solamente es totalmente ineficiente, sino que además es totalmente antidemocrático. Digo que es inconstitucional porque pensemos que precisamente uno de los objetivos de los constituyentes que participaron en la reforma de 1994 era desconcentrar ese excesivo poder que tenía ya 1994 la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué Corte? ¿Qué Corte? Por eso mismo, en el artículo 114 de la Constitución Nacional, nuestra Constitución establece que es el Consejo y no la Corte, quien administra y maneja los recursos y el presupuesto del Poder Judicial, permitiendo así que la Corte se dedique a lo que realmente está llamado a dedicarse un juez, que no es legislar, que no es hacer política. Si quieren hacer política, que se bajen de la poltrona, que se saquen la toga y que vayan como fuimos cada uno de nosotros a algún barrio, a alguna ciudad a buscar votos. Ellos están llamados a hacer justicia, a dictar fallos y a resolver los problemas a la gente, no a acumular poder, vaya a saber con qué oscuros objetivos. Lo cierto es que, y déjeme decirle, porque en este sentido es elocuente lo que dice uno de los miembros informantes de aquella convención constituyente que, insisto, buscaba desconcentrar el excesivo poder de los miembros de aquella Corte del 94, de esa Corte de los 90. Déjenme que les lea lo que decía el miembro informante de la Unión Cívica Radical. Paisao decía en aquella reforma, en aquella convención constituyente de la reforma del 94, decía: se asigna también al Consejo de la Magistratura importantes funciones, revirtiendo así una tendencia que a lo largo de este siglo, decía el miembro informante, y particularmente en los últimos 50 años, ha llevado a concentrar en un órgano que ejerce el Poder Judicial de la Nación, me refiero a la Corte Suprema de Justicia, decía el miembro informante, la totalidad de los poderes de administración correspondientes a un conjunto de órganos descentralizados entre sí. Y decía el miembro informante, este proceso de concentración del poder administrativo en un tribunal de justicia, además de no tener en cuenta la genuina esencia funcional de un tribunal, la esencia de un juez, no ha dado los resultados apetecidos por las leyes del Congreso de la Nación. Fíjense lo que decía el miembro informante de la Unión Cívica Radical. ¿Y qué es lo que decía? Por un lado hablaba, guarda con la concentración del poder administrativo en un tribunal de justicia. Y hablaba de la Corte Suprema, 1994. Miren, permítanme. Y decía, no ha dado los resultados apetecidos por las leyes del Congreso. Miren lo que pasó. Lo de este miembro informante de la Unión Cívica Radical era premonitorio de lo que iba a venir después. En 1997 este Congreso, lo digo, sancionó la ley 24.937. En esa ley, fue la primera ley después de la reforma, en esa ley se introdujo la posibilidad de que el presidente de la Corte Suprema integrase y fuese el presidente del Consejo de la Magistratura. Era un arreglo, había que poner en funcionamiento un órgano de la Constitución nuevo, un órgano judicial nuevo.
¿Y qué resolvió ese Congreso en esa década, con esa Corte? Que para no frenar la implementación de ese Consejo de la Magistratura que nacía, para que nada lo pudiese frenar, había que meter un juez de la Corte y tenía que ser el presidente. Esa fue la causal de que aquella ley contuviese la posibilidad de que hubiese un juez de la Corte y fuese el presidente quien presidiera el Consejo de la Magistratura. Se lo dice a alguien que es el hijo de alguien que fue parte de aquellas comisiones de asuntos constitucionales. Y fíjense, perdón, eran otras épocas. Fíjense si no tenía razón el miembro informante, porque en esos 8 años de vigencia que tuvo la ley 24.937, sancionada, la primera ley sancionada en 1997, que preveía la posibilidad de que el presidente de la Corte fuese el presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Saben cuántos jueces se designaron en 8 años? 244 magistrados. 244 magistrados. En el año 2006, cuando se resuelve disminuir la integración, hacerlo más dinámico, porque este fue el objetivo de aquella reforma del año 2006, la ley 26.080, la que declaró inconstitucional esta Corte. Esa ley sancionada en el año 2006 tuvo 15 años vigente, le quedan un par de semanas por delante. ¿Saben cuántos jueces magistrados se designaron? 677 jueces. 45 jueces por año con ese sistema, mientras que con el anterior, el que estaba el presidente de la Corte como presidente del Consejo, 30 por año. ¿Cuál de los dos sistemas era más dinámico? ¿En cuál de los dos se permitía la búsqueda del consenso, se desarrollaban mejor los exámenes? Allí está el presidente Alberto Lugones, pregúntenselo a él si no, un hombre con experiencia que sabe de este tema. Pero además, como dije, no solamente es inconstitucional, sino que lo peor es que es ineficiente. Sería totalmente ineficiente poner como presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo de la Magistratura. Miren, lo decía el miembro informante, dicho sea de paso. En el 94, ¿qué decía? Este proceso de concentración del poder administrativo en un tribunal de justicia no tiene en cuenta la función de ese tribunal. ¿Y saben por qué lo reitero, lo que decía el miembro informante? Fíjense, lo ha reconocido el actual presidente de la Corte. Dice que tiene un excesivo trabajo. Ellos lo reconocen. Entonces, tenemos una Corte que desde el 2016, estos son los datos oficiales, las estadísticas, desde el 2016 a esta parte, en promedio en esta Corte Suprema de Justicia han ingresado 28.000 causas por año. 28.000. ¿Saben en promedio cuántas se resuelven? Lo hablé con ellos cara a cara, capaz que no les gustó. 7.000 expedientes al año se resuelven. ¿Y saben en cuántos escriben el fallo, el voto, el dictamen? Ellos, su relator, el relator de la Corte, el secretario, el prosecretario. En el 1% de esas 7.000 causas que resuelven al año de las 28.000 en promedio que ingresan. Claro que tiene razón el juez de la Corte cuando dice que tienen un excesivo trabajo. Ahora, si tienen tanto trabajo, ¿por qué quieren meterse por la ventana a presidir el Consejo de la Magistratura? ¿No están llenos de trabajo? Tenía razón Paisao, miembro informante de la Unión Cívica Radical en el 94, cuando decía, guarda con concentrar las cuestiones administrativas en un tribunal de justicia, porque los jueces están llamados a resolver, no a administrar. De hecho, si quieren explicar cómo se administra la obra social de la Corte Suprema, del Poder Judicial, yo soy afiliado, mi familia también, que lo expliquen. Ahora, si no pueden administrar una obra social, van a administrar un Consejo de la Magistratura que tiene 7 veces más presupuesto que el Poder Judicial. El presupuesto actual del Consejo de la Magistratura es de 70.000 millones. El presupuesto de la Corte Suprema es de 10.000 millones. Sin contar el fondo anticíclico que siempre charlamos con algunos compañeras y compañeras que nadie sabe cómo se utiliza.
Eso lo tiene la Corte Suprema. Pero además dije que era inconstitucional, dije que era ineficiente. Permítanme decirles que introducir la figura del presidente de la Corte Suprema como presidente del órgano Consejo de la Magistratura es absolutamente antidemocrático. En el siglo XXI estar hablando de esto parece mentira, pero no hay hoy prácticamente muchos cuerpos colegiados. No hay prácticamente en la Argentina, yo no conozco alguno, que en el siglo XXI los propios integrantes no puedan elegir sus propias autoridades. Nunca he visto, la verdad. Y yo no creo que sea precisamente este honorable Congreso de la Nación el que vaya a dictar un mecanismo totalmente inconstitucional, ineficiente y totalmente antidemocrático, donde los propios integrantes no pueden elegir a sus autoridades. Recién, Guillermo, estabas hablando, ¿eligieron a alguien autoridad? Sí, el vicepresidente de la comisión. Ah, el vicepresidente de la comisión. ¿Quién es? Doctor Torello. Torello. Ustedes eligen sus propias autoridades. Como cuerpo colegiado. Como corresponde en el siglo XXI a todo cuerpo colegiado. ¿Cómo vamos a imponer nosotros a 4 estamentos diferentes, imponerles el presidente cuando ya sabemos que funcionó y funcionó mal? Sería cometer un error gravísimo. Pero además parece que algunos quieren ver la historia, no quieren ver la historia porque saben que estarían repitiendo los mismos errores. Nos quieren vender como algo novedoso, un sistema que ya se probó, que ya fracasó y que ya fue totalmente superado. Lo digo porque me contaron que anoche alguien presentó, o algunos presentaron un proyecto unificado. La historia, señores senadores, señoras senadoras, la historia también nos muestra que fue el entonces presidente de la Corte Suprema, y esto también hay que decirlo, fue el entonces presidente de la Corte Suprema, el doctor Enrique Petracci, quien allá en el año 2006, cuando se sanciona esa ley que fue derogada por esta Corte Suprema el 16 de diciembre pasado, en el año 2006, cuando se sanciona esa ley, fue el propio presidente de la Corte en ese momento, el juez Enrique Petracci, a quien nadie va a catalogar de peronista o antirrepublicano, espero. Fue él, el doctor Petracci, quien propuso sacar el instituto de que el presidente de la Corte Suprema ejerza la presidencia del Consejo de la Magistratura. Y esto lo aclaro porque, entre tantas cosas que uno escucha, tiene que escuchar que los peronistas quitaron la posibilidad de que un juez de la Corte presida el Consejo de la Magistratura. No, lo pidieron ellos. Mire, si no me quieren hacer caso a mí en lo que les cuento, no me lo hagan, pero quizás lo conocen, lo pueden consultar con él. Lo traje acá porque la verdad que son hechos de la historia, de esos que creo que no debemos dejar pasar. Un senador de aquellas épocas, el senador Jorge Yoma, decía, esto lo decía el 7 de diciembre del año pasado, 2021, decía el ex senador Jorge Yoma, se le indica a Cristina, nuestra vicepresidenta, haber sacado a la Corte del Consejo de la Magistratura en la reforma del 2006. Y no es así. Cuando estábamos tratando el tema en el Senado, me llama Petracci, juez de la Corte, para que excluyamos a la Corte en la nueva conformación. Y sigue. Su argumento, el argumento del juez de la Corte, fue, 2 puntos. Esto es lo que escribe Jorge Yoma. Estoy cansado de lidiar con Piumato y los bombos de los judiciales en el 4º piso. Se lo dije a Cristina, dice el senador Yoma. Me dijo, decile que me llame él y me lo pida, porque si no me van a responsabilizar a mí. ¿Le suena? Petracci la llamó y así salió la ley en el 2006. Abrazo grande. Estas cosas hay que contarlas porque si no nos comemos el verso cotidiano que algunos nos quieren sembrar y creo que es justo que estas cosas las aclaremos. Casi tanto como una de las recomendaciones, que el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial
al que convocó, que creó nuestro presidente Alberto Fernández allá en el 2020, y que también ese consejo integrado por doctrinarios, académicos, juristas, también, fíjense lo que dicen, la posición mayoritaria de este consejo consultivo planteó la necesidad de mantener la redacción vigente del artículo 2 de la 24937, que no contempla la participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, con el objeto de que exista equilibrio institucional que demanda el propio texto constitucional. El Consejo Consultivo que convocó el presidente Alberto Fernández también, además de arrojar esta premisa, este objetivo que siembra hacia la futura ley que ustedes tratarán, analizarán, debatirán, también introduce la necesidad del Consejo Consultivo de necesariamente que el Consejo de la Magistratura tenga el Instituto de la Paridad de Género. Y esto es algo que también, las dos cosas, recepta este proyecto. Por eso, para concluir este punto acerca de esta falsa dicotomía que se ha planteado en los últimos meses a raíz de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 16 de diciembre, fallo que, insisto, desde el punto de vista jurídico es gravísimo, gravísimo. Creo que hoy, senadoras y senadores, estamos, lamentablemente en un punto límite, yo esto lo he dicho varias veces, estamos en un punto límite, es un momento bisagra, porque lo que puede ocurrir en las próximas 3, casi 4 semanas, puede afectar a la Argentina hacia el futuro, puede afectar a las instituciones de la Constitución hacia el futuro, puede afectar a este Poder Legislativo como también al Poder Judicial necesariamente, porque estamos hablando del Consejo de la Magistratura. Y estamos claramente hoy, lamentablemente, en una doble disyuntiva, El Congreso, por un lado, no puede permitir que la Corte Suprema los obligue, bajo presión, a sancionar leyes, a legislar. De la misma manera que no podemos permitir que la Corte Suprema tampoco se arrogue facultades legislativas que están reservadas solamente a esta Casa del Pueblo, al Honorable Congreso de la Nación. Esta es la doble disyuntiva. Y de la misma manera, frente a esta disyuntiva, nos podemos proponer o buscamos una salida equilibrada, una salida responsable frente a esta disyuntiva, o dejamos que la Corte Suprema nos condene a todos a la parálisis del Consejo de la Magistratura de la Nación y a la parálisis de la administración del Poder Judicial. El Gobierno Nacional en este aspecto entiende que la administración de justicia es mucho más que un terreno de disputa política en el que algunos jueces nos quieren arrastrar. Antes que nada, la administración de justicia es un servicio para todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Yo confío plenamente, nuestro gobierno, el Poder Ejecutivo y este ministro de Justicia y Derechos Humanos confía en que este Congreso va a tener la madurez y la responsabilidad que lamentablemente la Corte Suprema de Justicia no tuvo. Muchísimas gracias. Sí, habiendo